¿Qué tal, gente? Seguimos. Recuerden que nos encontramos inmersos en el capítulo quinto, que se denomina El surgimiento de la sociología criminal. Eh, no es el tema, ¿no? Lo único que voy a decir es lo siguiente. Los títulos en inglés, cada una de las palabras de un título en inglés se inician con mayúsculas. En inglés. Eh, Capítulo quinto. Repetimos. El surgimiento de la sociología criminal. Vimos a Durkheim, ¿sí? Luego seguimos con Merton en el punto 2. Y ahora vamos a Cloward y Holling. Perdón por las pronunciaciones de algunos, no sé, desconozco hasta las nacionalidades. Eh, eh, Pido disculpas. Estos autores, siempre insertos en el marco teórico explicativo de del funcional estructuralismo, pusieron en sus estudios especial acento al modo y grado en que las contradicciones anómicas ejercen presión en grupos de mayor o menor vulnerabilidad. Agarren los 7 colores del arco iris y subrayen vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad. La idea de vulnerabilidad. ¿Sí? De tal modo concluían que los que más sufrían la contradicción entre las estructuras eran los segmentos sociales de menor edad y de ingresos más bajos. Consecuentemente, ello aumentaba sus chances de incurrir en conductas desviadas. Menor edad e ingresos más bajos. Se resume todo en esto, a mí me parece. Ojo, desde el plano de vista, como diría Goldsmith, que tenía una clasificación tripartita del derecho. No importa que Goldsmith escribió sobre derecho internacional privado. Desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista sociológico, porque estaba desde el punto de vista normativo, axiológico y sociológico. Desde el punto de vista sociológico, ¿qué ocurre realmente? ¿Sí? Están buenísimos los discursos. Mejor no digo nada. Es importante analizar un autor, no pasar por alto su contexto, y en el caso de Cobalt y Holling, este era el de los Estados Unidos de posguerra, con una elevada cantidad de campañas de prevención del delito provistas por los que se ha denominado estado de bienestar, cosa que ya deberían tener en claro. Desarrollan el concepto de subcultura, considerando que cada segmento social posee sus propios valores de clase. A su vez, los integrantes de la clase baja no pueden acceder a sus metas por falta de medios. Es la combinación de los elementos brindados por la teoría de Merton y la de Cohen. Sí, repiten a Merton en lo esencial.
plagian a Merton, de lo esencial. Por eso se ha sostenido que son un punto intermedio o hasta casi un puente entre entre la teoría estructural funcionalista de la anomia y las teorías de las subculturas criminales. Repito el nombre de las teorías para que se la vayan grabando. Por eso repito. Y repito, y repito, y repito. Teoría debería repetirlo bien, ¿no? Teoría estructural funcionalista de la anomia y teorías de las subculturas criminales. Agregan un resultado que Merton no había previsto. El delincuente puede ser visto como doblemente fracasado, que no puede acceder a sus metas, ya sea por los medios legítimos, tanto como por los ilegítimos. Los tres tipos de subculturas o grupos desviados serían la criminal propiamente dicho, ¿sí? Que está en áreas criminales muy cerradas, donde existen mayores oportunidades para delinquir, hay delincuencia adulta muy marcada y se aprenden técnicas predominantemente delictivas tanto para la realización del delito como para evitar ser detenido. ¿Sí? Los tres tipos de subculturas o grupos desviados, el primero, la criminal propiamente dicha. ¿Sí? Hagan cuadrito. Sería una subcultura estable, integrada posiblemente con jerarquías internas y consolidada en el sentido de poseer una alta cohesión interna y externa. ¿Sí? No sé, las mafias italoamericanas, los cárteles mexicanos, digo, ¿no? Se me ocurre. La subcultura retraída, donde no hay una única tabla de valores, producirá delitos que no son consecuencia de la desorganización social, sino de una organización social diferente. La subcultura conflictiva será un tipo intermedio entre la estable y la retraída. Me acuerdo del Sendero Luminoso. Y me acuerdo el final. No, no importa. La subcultura conflictiva. La retraída, no hay una cadena de valor, la organización social diferente. La subcultura conflictiva será un tipo indeterminado intermedio entre la estable y la retraída. En ella el acceso a los medios legítimos y ilegítimos está confundida y se encuentra dificultado el acceso a cualquiera de los dos caminos. No es tan fuertemente coaccionada como el propiamente criminal y sufre un permanente conflicto interno. Teoría de las subculturas delincuentes. Albert Cohen. En su trabajo, perdón por la... A ver, sí, no sé si es inglés, no, va bien. Delinquent Boys, The Culture of the Gang, publicado en 1955, este autor se aplicó directamente al estudio de la criminalidad juvenil, específicamente, posteriormente sus conclusiones serían trasladadas al fenómeno delictivo en general, universalizándolas. Básicamente sostenía que el joven de las clases más bajas, al ver frustrada su ambición respecto de la consecución de las metas socialmente aceptadas y dominantes, genera en el conjunto de personas en su misma condición valores alternativos y hasta a veces contradictorias con aquellos, generándose así una subcultura. Según este autor, al ver frustradas sus expectativas, el joven puede adaptarse a tres modos diversos:
asumiendo los valores dominantes a pesar de saber que no los alcanzará, pero intentando hacerlo igualmente. Quien frente a la negativa se adapta y sobrevive, y quien su oposición lo enfrenta con quien su oposición lo enfrenta con la sociedad. Esto último sería el que se encontraría en posibilidad de violar la norma y de ser captado por el sistema punitivo. En definitiva, la teoría de las subculturas ha servido para identificar sectores poblacionales determinados en relación a una supuesta vinculación más directa con el delito, por lo que produjo la estigmatización, ¿sí? Casi volvemos al positivismo, ¿no? De alguna manera, con bases absolutamente diferenciales de esos grupos, y fue determinante en los modos de ejercicio de control social sobre ellos. Por último, baste resaltar el determinado carácter etiológico y determinista de la teoría. Solo que la predisposición y la determinación del delito pasan a depender directamente del lugar de crianza e interacción del sujeto. Vamos al punto cuarto, ¿sí? Teoría de las técnicas de neutralización. David Matza. Repito, teoría de las técnicas de neutralización. Matza. Matza pretende estar siempre a la realidad del objeto o fenómeno en estudio y ser lo más fiel posible a ella, de acuerdo a los principios del movimiento filosófico llamado naturalismo. De tal modo critica las escuelas de la desviación objetándoles la distorsión del fenómeno en el análisis. Bajo el lema "digamos las cosas como son", digamos las cosas como son. El día que digamos las cosas como son, el mundo cambiará irreversiblemente. Sugiere que si distorsionara la realidad adecuando a la conveniencia de los discursos de los emisores, resultaría que los valores de los desviados o de las subculturas delincuentes son los mismos que los dominantes en la sociedad. Sostiene que cuando se trate del delito, no se lo haga del modo que se pretende corregirlo, reprimirlo o erradicarlo, sino que se lo haga tratándolo del modo más objetivo posible. Así llega a la conclusión de que el desviado posee los mismos valores que el resto de la sociedad, solo que simplemente difiere sustancialmente en él la significación otorgada a sus propios actos. No sé por qué recuerdo esto. Villa Tranquila, que de tranquila no tiene nada. Los móviles policiales salen baleados en el parabrisas, ¿sí? Bueno, fuera de esa zona, o sea, digamos, en el límite, transitan muchos camiones con mercadería, ¿sí? Y los chiquitos se subían y robaban. Y hay una salita, hoy se llamaría UPA, hay una salita sanitaria en la puerta de la entrada de la villa. Y una médica o una enfermera le pregunta a los chicos, ¿por qué hacen esto? ¿Sí? Y el chiquito le responde, ¿por qué roban? ¿No? Y el chico le responde, ¿qué? ¿Menem no roba?
Fue condenado Menem, ¿no? Por el tráfico de armas a Ecuador, cuando tenía un conflicto con Perú, que Perú, si teníamos algún amigo en el mundo, en Malvinas, era Perú. Y después hubo una explosión que generó bastantes muertos en Río Cuarto, de fabricaciones militares. No es tan fácil la cosa, como parece. La obra de Matza en gran parte estuvo dirigida a rebatir los discursos teóricos que conciben al hombre como determinado en relación al delito y a despatologizar el delito concibiéndolo como cualquier otra conducta social. Pero de nuevo repito y reitero, insisto, delito, ¿qué? Violación, homicidio, estafa, corrupción de menores, en algún momento adulterio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de delito? Y de delincuente, o sujeto desviado, o sujeto que realiza conductas desviadas. Un robo. Creo que hacemos mucho foco en los delitos contra la propiedad. Y no hablo del libro, hablo en general. No importa. Fue gran crítico de las teorías de las subculturas, rechazando la idea de que los delincuentes tuvieran valores inversos a los dominantes en la sociedad, puesto que de hecho, si los delincuentes creyeran que sus acciones ilegales fueran moralmente correctas, no expresarían remordimientos de ningún tipo al realizarlas y ser descubiertos. Asimismo, no sostendrían los valores que afectan en el resto de sus acciones cotidianas y de interacción social. Sostiene que se ha omitido considerar que en una sociedad normalmente coexisten diversos sistemas valorativos y que es incorrecto generalizar como universales a los valores de la clase media, incluyendo divergencia en la concepción de los valores incluso dentro del mismo estrato social. Hablo de clase media, no sé bien qué es la clase media. O posees los medios de producción o posees fuerza de trabajo. No sé bien qué es clase media. Clase media que es que tiene un autito, que puede comprar una casa, eso es clase media. Flaco, o posees los medios de producción, o lo único que tenés es tu fuerza de trabajo. Digo, ¿no? Hemos visto que las teorías de las subculturas sostenían en lo esencial que de acuerdo a los grupos de pertenencia y al rol asignado en la sociedad al sujeto, éste poseía valores que eran propios y que en realidad, al partir de valores distintos y a veces contradictorios a los imperantes, se veía obligado a delinquir. A estas teorías les responde Matza indicando que en realidad el sujeto que realiza conductas penadas por la ley no cree en valores diferentes a los dominantes en la sociedad a que pertenece, sino que lo que sucede es todo lo contrario. El desviado viola la norma y sabe que afecta valores que comparte, por lo que frente a ello produce técnicas de neutralización que no son más que expresiones lingüísticas o razonamientos que justifican el disvalor que entiende producir con su conducta. No sé, algo dije antes, ¿eh? No sé si se relaciona con algo. Por lo que frente a ello produce técnicas de neutralización, que no son más que expresiones lingüísticas o razonamientos que justifican el disvalor que entiende producir con su conducta.
Hace unos minutos les dije algo. De tal modo, la integración de las técnicas de neutralización y la adquisición de conocimientos específicos le permiten al delincuente realizar el delito, pues las primeras y se refiriéndose a las técnicas de neutralización, lo hacen viables desde el punto de vista moral. Y los segundos, los conocimientos específicos, desde lo práctico. La voluntad de delinquir se activa por la desesperación por la obtención de lo deseado. La voluntad de delinquir se activa por la desesperación por la obtención de lo deseado. El deseo. Al percibir la imposibilidad práctica de obtenerlo por la vía legal. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Esto está buenísimo. Continuamos. Es claro que el delincuente, por más que tenga grupos de referencia de características propias, se encuentra inserto en un marco general de sociedad. Asimismo, el sujeto no interactúa solo con su grupo de pertenencia, sino que además está en permanente contacto con otras aristas de la sociedad que poseen mecanismos propios de socialización. Siguiendo Barata, genio, los mecanismos de neutralización de que Max indica son: A. Exclusión de la propia responsabilidad, en la que el sujeto se condiciona como determinado por las circunstancias. B. Negación de la ilicitud, donde conoce la prohibición, pero no admite el daño o redefine su comportamiento como algo permitido. C. Negación de la víctima, en la que el autor considera que la víctima se merece lo que él hace, por lo que en realidad su actuar imparte justicia. Es bravo eso. Pero ustedes van a ser abogados. Si es que no lo son todavía. Y a veces hay que utilizar este tipo de argumentos. ¿Sí? D. Condena de quienes condenan remitiéndose a fallas en aquellos que los sentencian. Remisión a instancias superiores serían supravaloradas como la fidelidad o solidaridad al grupo. Remisión a instancias superiores serían supravalores como la fidelidad o solidaridad del grupo. ¿Sí? Me gustaría saber mucho más para poder hablar más. Fidelidad o solidaridad del grupo. Remisión a instancias superiores serían supravalores como la fidelidad o solidaridad del grupo. A ver, fidelidad, yo lo entiendo como un antónimo a la traición, ¿no? O la contracara de la traición.
si mal no recuerdo, puede que me equivoque y pido mil disculpas, la Divina Comedia, el Dante, creo que está grafica el círculo del infierno, en el cual contenía una serie de círculos cada vez más pequeños hasta llegar al núcleo. A medida que te ibas acercando al núcleo, era más feroz el sufrimiento, ¿sí? Y tu posición dentro de ese gran círculo infernal dependía de o quién habías sido o qué habías hecho, digamos. Y en el núcleo de ese infierno, la pena máxima, el sufrimiento máximo, lo ocupaban los traidores. Así que no sé si se supravalora la fidelidad. El delincuente no delinque todo el tiempo, sino que se encuentra transitando todo el tiempo entre el delito y acciones comunes. El motivo de la reincidencia es el conocimiento acabado de cómo realizar exitosamente el delito aprendido. Esta teoría no es una línea de pensamiento independiente a las teorías del estructural funcionalismo, interaccionismo o contactos diferenciales y de las subculturas, sino que es más bien una corrección e integración de ellas. En definitiva, Matza propone junto a Graham Skies, que en realidad las subculturas delincuentes generan excepciones y justificaciones en relación a los mandatos sociales originados en los valores dominantes y lo integran al sistema general creando así un nuevo sistema sui generis. Con la palabra yo no recuerdo. Cuando veamos, no sé, distintos institutos de derecho privado, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Y siempre terminamos en que era sui generis. Propone que se debería estudiar el modo en que se distribuyen las técnicas de neutralización según sexo, edad y clase, entre otras cosas, en la población, pudiendo así identificarse el modo en que se produce la divergencia de valores. Las críticas posibles a esta teoría son, por un lado, que termina negando casi totalmente el acto desviado de la posibilidad de ser auténticamente opositor y que realmente no se apartó del modelo etiológico explicativo de la delincuencia, ya que parte de una especie de determinismo causal social. Yo les advertí, por lo que no representan un nuevo paradigma de análisis y concepción del delito, lo que así se producirá al surgir las teorías del Labeling Approach analizadas en el capítulo siguiente. Ahora vamos a meterle al punto quinto a la escuela de Chicago, ¿sí? Hacemos un pequeño receso. Y seguimos.